Bueno, vamos a hablar hoy de temas que se hablan muy poco, pero que son muy necesarios de saber. El título de la predicación de hoy es La invasión final. Estamos dentro de la serie del ataque final de Satanás, este ataque que está lanzando contra el planeta Tierra, porque sabe que le queda poco tiempo. Vamos a leer, mis hermanos, después de esta lectura que nos va a ir muy bien para la predicación, pero yo quiero que leamos 5 versículos más en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 7 al versículo 12. No se han equivocado, no estamos en viernes, estamos en domingo. Y dice así la palabra del Señor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay, ay, 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 ay! De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Amén? Hasta aquí la palabra del Señor. Si nos preguntáramos en estos momentos si esta guerra que acabamos de leer actualmente está en los cielos, yo os tendría que contestar que ya hace muchos años que se está peleando esta batalla en los cielos. Millones de ángeles caídos contra millones de ángeles del Señor. Y hermanos míos, no pierdan detalle de todo lo que les voy a decir, porque hoy van a aprender un poquito de cómo nuestro enemigo nos quiere engañar, cómo nuestro enemigo quiere desviarnos de la verdad. Amén. Y podríamos decir que esta guerra ocurrió cuando Cristo denominó un tiempo específico y le llamó principio de dolores. En ese momento empezó la guerra. Si vamos a buscar en Lucas, capítulo 21 y versículo 8, yo tengo costumbre de acompañar todas todas las palabras que voy a decir con citas bíblicas, para que se vea que todo está acompañado según la palabra de Dios, pero no sacándolas del contexto, sino en el mismo contexto que tienen que ser explicadas. Porque un versículo fuera del contexto es un pretexto para formar una herejía, pero dentro de su contexto y alineado a la armonía bíblica, los versículos nos van a hablar y nos van a decir lo que quieren decir, no lo que nosotros queramos que digan. Amén. Vamos a leer en Lucas 21 y versículo 8. Nuestra hermana Nelly nos ha narrado lo que son los principios de dolores. La primera cosa, mirad que nadie os engañe. La segunda cosa, Cristos por todos los lugares. La tercera cosa, guerras, nación contra nación y reinos contra reinos. Y la cuarta cosa, nos ha hablado de pestes, hambrunas y etcétera, de lo que está aconteciendo en este mundo. Antes de leer este versículo, yo quiero dejar claro que nosotros
tenemos una postura escatológica en que estamos esperando el arrebatamiento de la Iglesia. Pero tenemos claro que aunque estudiemos los tiempos, aunque estudiemos las ocasiones, aunque nosotros veamos que esto está cerca, no somos dogmáticos ni en fechas, ni en ocasiones, ni decir Iglesia la semana que viene, o de aquí un mes, o de aquí 3 años, sino que todo lo dejamos a la voluntad del Señor. Amén. Pero es necesario saber dónde estamos, porque aunque no seamos dogmáticos ni en fecha ni en tiempo, tenemos que conocer dónde estamos parados, porque si no, seríamos una iglesia imprudente, en la cual no nos interesaría lo que pasa a todo nuestro alrededor. Amén, hermanos. Así que dice Lucas que Jesús dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, o digámoslo de otra manera, yo hablo en el nombre de Cristo. También se puede traducir así esta frase. Y otra de las frases que dicen, y es: el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Desde que la Iglesia de Jesucristo se formó en Pentecostés, desde los apóstoles hasta nuestros días, todos estamos esperando la segunda venida de Cristo. Todos. Pero a partir del siglo III hubieron personas que empezaron a ponerle fechas. Y todas las generaciones ha habido personas que han puesto fechas a esta venida de Cristo. Pero no es hasta el siglo XIX donde esta herejía de poner una fecha no solo toma fuerza, sino que arrastra a millones y millones de cristianos en el tiempo. Quiere decir que desde el siglo XIX hasta nuestros días, esta herejía está arrastrando a millones al infierno. ¿Por qué? Porque han puesto fechas a cosas que son falsas. Y si estas fechas no han coincidido, se han inventado nuevos eventos para esto. De ahí la frase de Jesús: yo soy el Cristo, el tiempo está cerca. Cristo viene en septiembre, en octubre. Cristo viene porque he estado contando el 23 de marzo del año 2031. No, Cristo vendrá en el 2027. Y así podemos ver que las redes están llenas de personas que dicen estas barbaridades. Pero Cristo dijo claro que ni Él lo sabe, porque es una cosa que está, o es un tiempo que está en el corazón del Padre y que solo Él lo sabe. Los ángeles caídos tienen mucho que ver con estas herejías que he dicho que empezaron en el siglo XIX y que ahora vamos a ver un par de ellas. Podemos leer en Gálatas capítulo 1 y versículo 8 para acompañar estas palabras, que dice el apóstol Pablo que si viniese un ángel y os predicase, sea anatema. Y si os predicase algo diferente, sea anatema. Porque Jesús dijo que no es para nosotros saber el día y la hora. Nosotros no sabremos el día y la hora. Quizá entenderemos los tiempos, quizá entenderemos las circunstancias y que estamos cerca, pero no sabremos el momento. Y así en Gálatas nos dice que si un ángel del cielo nos anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. O sea que tenemos que saber bien lo que escuchamos. Y ángeles fueron los que se le presentaron primero a un hombre que se llamó Miller en el año 1840 o por ahí. Y entonces él estipuló una fecha para el advenimiento de Cristo, que fue el 22 de octubre de 1844. Todo el mundo, cristiano, evangélico, nunca había escuchado tal cosa, estaba la perspectiva de saber qué pasaba. ¿Y qué pasó? Que no pasó nada. A tal día se le llamó el Gran Chasco. Estos fueron los adventistas que luego nacieron a raíz de esta doctrina
los adventistas del séptimo día. Y ellos, años después, una profetisa que ellos tenían, Elena de White, como vieron que no ocurrió nada, declaró como palabra del Señor que lo que ocurrió fue que Dios, Jesús, había entrado en el lugar santísimo. Ustedes ya hemos predicado mucho del lugar santo y el lugar santísimo, y que Cristo rompió el velo. Pero dicen que en esa fecha, que ellos lo dijeron así, que fue el 22 de octubre del 1844, Jesús entró en el lugar santísimo. O sea, que casi estuvo 2000 años dando vueltas, esperando entrar a la presencia del Padre, para ofrecer el sacrificio eterno y la purificación de los pecados. Pero ¿qué nos dice la Biblia al contexto? Porque estas son cosas que tenemos que saber, porque si un día nos encontráramos con un adventista, tenemos que saber lo que dice la Biblia al respecto. Vamos a lo que nos dice Hebreos capítulo 9 y versículo 12, donde nos dice claramente que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró, y entró es en pasado, no en futuro. Cuando se escribió esto, fueron años después que Cristo ya había muerto y resucitado. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Y nosotros lo creemos porque por esa redención somos libres de nuestros pecados, porque ofreció su sangre delante del Padre, y el Padre siempre nos mira a través de la sangre de Cristo. Mis hermanos, como yo siempre os digo, cuando el Padre mira a Isidro, ve a un hombre que nunca en la vida ha cometido un pecado, un santo de los santos. ¿Por qué? Porque entre medio de Isidro y el Padre está la sangre de Cristo, que lo limpia, que lo perdona y que lo hace separado para Dios. Así ocurre con cada uno de nosotros. Y eso ocurrió en ese momento en que Cristo ofreció su sangre en el lugar santísimo. Entonces vemos que esta herejía que empezó en el siglo XIX, pues fue un chasco, pero ha llevado a millones y millones, y sigue llevando actualmente a millones de seguidores. A millones de seguidores. Y Jesús dijo, esto será señal de principio de dolores. La segunda que podíamos nombrar, todos conocemos un poquito a los testigos, y ellos dicen que Cristo vino en 1914. ¿Qué pasó? Que no pasó nada. Luego lo cambiaron el 17, al 24, al 40, al 70. Al final dijeron que Cristo sí que vino, pero vino en secreto. Fue una venida que nadie vio. Fue una venida que Cristo sí que vino, pero ya no se vio, y que ahora estamos en el milenio, porque Cristo ya vino. Pero, ¿qué tiene que decir la Biblia de esto al respecto de todo esto? ¿Realmente Cristo vino en secreto? ¿Nosotros no lo podemos creer que Cristo vino en secreto? Mirad lo que dice Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 7. Siempre tenemos que ir a buscar las respuestas a la verdad, y la verdad se llama la palabra de Dios. He aquí que viene y nadie lo verá. Y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron, ¿esos quién fueron? Los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación de él. Sí y amén. ¿Esto ha ocurrido? No ha ocurrido. Nos quedaría en la historia leído, fotografías si fuera en el tiempo moderno, y si fuera en el tiempo antiguo, nos quedarían libros escritos de testigos que han visto la venida de Cristo. Pero esto no ha ocurrido. Cristo ya nos avisó: mirad que nadie os engañe. Entonces, desde ese momento en que Jesús nos está narrando lo que son principios de dolores, empieza esta guerra campal en el cielo entre Satanás y sus ángeles y el ángel Miguel, que es el ángel de Israel. El arcángel Miguel no es otro, el defensor del pueblo de Dios físico.
Nosotros en la iglesia tenemos otros, que no sabemos sus nombres, pero tenemos otros ángeles que nos protegen. Pero el pueblo de Israel tiene uno y tiene un nombre, que es el arcángel Miguel, como se nombra en Daniel capítulo 12 y en muchas partes de la Biblia. Y resulta que para que estos ángeles se manifiesten en este mundo, miren lo que le estoy diciendo, porque la guerra la está perdiendo Satanás y sus ángeles. Y hemos leído que son lanzados a la tierra. Quiere decir que cada día van cayendo ángeles caídos a la tierra. Y estos ángeles caídos lo que hacen es aumentar la maldad. Es intentar engañar, porque ese es su propósito, pensar que su padre es padre de mentira. Es el padre de mentira, y ellos como súbditos son mentirosos, engañadores, estafadores, y quieren que el mundo esté envuelto en unas mentiras muy precisas. Pero pastor, ¿usted está seguro de lo que dice? ¿Usted está seguro de que esto está ocurriendo? ¿De que estamos realmente en principio de dolores? Para que estuviéramos en principio de dolores, tendríamos que estar preparados para ver futuras revelaciones cumplidas. Y por ejemplo vamos a leer una revelación, una profecía en Zacarías 14 y versículo 12. Una profecía muy interesante del castigo que van a recibir los hombres que entren en conflicto en la última guerra llamada del Armagedón, la guerra contra Israel. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. ¿Ustedes saben qué está describiendo aquí el profeta Zacarías? Está describiendo el daño de la radiación atómica. Esto fue lo que les ocurrió a los habitantes de Hiroshima y Nagasaki en 1945, cuando el 6 de agosto se lanzó la bomba atómica. La bomba atómica. Y esto es otro de los motivos, otra de las notaciones que tenemos que tener para entender que estamos en los últimos tiempos y concretamente en principio de dolores. Creo que la más importante de todas las señales fue el 14 de mayo de 1948. Podemos leerlo en Isaías 66:8. ¿Qué pasó el 14 de mayo de 1948? Ustedes ven, hermanos, que las fechas están muy cerquita. La bomba atómica se tiró en 1945. En 1948 dice el profeta Isaías: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y esa profecía se cumplía el 14 de mayo de 1948, cuando las antiguas Naciones Unidas declararon el Estado libre de Israel. E Israel podía ser una nación. Desde ese momento, todas las profecías en cuanto a la nación de Israel volvían a tomar protagonismo. Ahora se podría volver a construir el templo. Ahora Dios los sembraría y nadie los apartaría de su tierra. La profecía más bonita que podemos entender que cumplió en estos días y que se está cumpliendo hoy en día sobre el pueblo de Israel, vamos a leerlo en Amós, capítulo 9 y versículo 14 y 15. Amós es uno de los profetas menores
pero es precioso lo que dice aquí. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán del vino de ellas, harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. 6 días después, un día después del 14 de mayo, 6 naciones fueron a luchar contra los judíos que no tenían una escopeta y no los sacaron. Desde entonces, guerras y guerras y guerras, pero nadie los ha sacado de su tierra, porque Dios, cuando habla, cuando Dios dice una palabra, esa palabra se cumple. Jesús lo dijo de otras palabras, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras tienen un poder que se va a cumplir, y esto fue lo que se cumplió el 14 de mayo de 1948. Hermanos, hemos dicho que la bomba atómica se lanzó en el 45, hemos dicho que la nación de Israel fue en el 48, hemos dicho que hay una guerra en los cielos, no tenemos que perder nunca de vista esto, y yo les voy a hablar ahora de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 9. Un versículo que a la luz de lo que yo les voy a decir va a tener mucha importancia. Aquí está hablando de la aparición del anticristo, el hombre de pecado, le llama el apóstol Pablo. Inicuo, o sea, malvado, cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás. No es por obra de Dios, es por obra de Satanás. Y Satanás prepara su camino con gran poder, señales y prodigios. ¿Qué dice? Mentirosos. Muchos hoy en día se creen que los ovnis, que los extraterrestres son verdad, que realmente existen otras civilizaciones en otros lugares y que vienen a visitarnos, y que tenemos que buscar como locos cómo surgió la vida, y vamos a ir a Marte a ver si allí encontramos la vida, y vamos a ir a muchos lugares a ver si encontramos la vida, y la vida la tiene Jesús. El único que tiene la vida se llama Jesús, y quien tiene a Jesús tiene la vida, dice el 1 de Juan, y quien no tiene a Jesús no tiene la vida. Mirad, hermanos, lo que os voy a decir. El 24 de junio, y escuchar el año 1947, que cerquita, ¿verdad?, del 48, del 45, como que todo está en los mismos tiempos. Hubo un piloto de avión, Kenneth Arnold, observó el primer avistamiento de un platillo volante, justamente en 1947. Y es muy curioso, yo lo he buscado bien, me he informado bien de la entrevista que le hicieron a Arnold, y él dijo textualmente, vio 9 platos como lanzados contra el agua. ¿Acordaros de aquella guerra? ¿Ustedes se acuerdan de aquella guerra que hay en los cielos, que hace años que está en la tierra y que son lanzados los ángeles caídos contra la tierra? Estos se materializan, como dice aquí en Tesalonicenses, con señales y prodigios mentirosos, para engañar a la humanidad, para engañar a todo el mundo, con unos objetivos muy claros, como más adelante lo vamos a ver, unos objetivos grandísimos. Pero ustedes me dirán, ¿y cómo que los ángeles pueden construir un platillo volante, una nave, como estos ángeles que son espíritu? ¿Cómo pueden hacer estas cosas? Pues la Biblia está lleno de ejemplos
del poder de los ángeles cuando se materializan, lo que hacen y el poder que tienen. Vamos a leer en Éxodo, capítulo 7, versículos del 10 al 12, y vamos a ver el poder de la maldad. Cuando Dios envía a Moisés a liberar a un pueblo, cuando Dios envía a Moisés diciéndole, tú les mostrarás las señales que vas a hacer para que te escuchen y para que este pueblo se arrepienta y deje marchar a mi pueblo, hablando de los egipcios, hablando del faraón, y le dice, tú tirarás una vara y esta vara se convertirá en una serpiente. Claro, eso es poder de Dios. Dios puede hacer todo lo que quiera. Él es el creador. Por eso se maravillaron cuando vieron a Jesús, un hombre que tenía la mano seca, y Jesús se la hizo rebrotar como nueva. Porque son milagros que son divinos y que solo pertenecen a la deidad. Pero dice estos versículos. Vieron Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó a Aarón su vara delante del Faraón y de sus siervos y se hizo una culebra. Gloria a Dios. Ya Moisés estaba saltando. Ya Aarón estaba glorificando a Dios. ¿Veis? Nuestro Dios es poderoso. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros. ¿Y qué hicieron? Lo mismo. Usted me está diciendo que unos hechiceros cogieron una vara que no tenía vida y la convirtieron en una serpiente con vida. ¿Que la vida solo le pertenecía a Dios? ¿Cómo es posible que estos seres maléficos tengan tanto y tanto poder? Con sus encantamientos. Dice el próximo versículo que pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el poder. Lo que estaba mostrando ahí es el poder de Dios sobre el poder del mal. Pero vemos cómo estos ángeles caídos tienen mucho poder, hermanos, mucho poder. En Apocalipsis capítulo 13 y versículo 15 nos va a hablar de lo mismo, pero todavía da mucho más miedo. Todavía da mucho más terror, porque dice que se le permitió dar vida a una imagen. Se le permitió dar vida a una imagen. Esto no es ciencia ficción, esto es la Biblia, esto es la vida que nos rodea, esto es el mundo espiritual que no vemos y que lo tenemos alrededor. Jesús dijo, vuelvo a repetir, mirad que nadie os engañe, fundamentados en la verdad. La Iglesia somos baluarte de la verdad. Somos los que llevamos la bandera de la verdad. Y sobre el mundo puede decir que vienen de Marte, que vienen de Júpiter, que vienen de años luz. Nosotros podemos decir que es el diablo y sus ángeles que se están materializando. Y tenemos que entender esto. Y tienen poder para esto y para mucho más. En Génesis 18:2 vamos a ver cómo unos ángeles llegan a esta tierra junto con el ángel de Jehová para hablarle a Abraham. Y dice así, y alzó sus ojos a Abraham y miró, y he aquí, ¿qué vio? ¿3 ángeles? 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo y etcétera, y los invitó a comer y todo. Pero después, 2 de estos varones se fueron para Sodoma, para destruir Sodoma y Gomorra. Y uno se quedó con Abraham, que es el ángel de Jehová, que era Jehová mismo. Y nos dice el versículo 19:1, un capítulo después. Génesis 19:1 nos dice, llegaron pues, ¿quién? Los 2 ángeles. O sea, los 3 varones, ahora resulta que uno era el ángel de Jehová y 2 eran ángeles. La Biblia siempre nos dice que los ángeles cuando llegan a esta tierra se materializan como seres humanos. No reptilianos, con los ojos así cruzados.
ni jupiterianos, ni de color verde ni azul, como seres humanos. Y la Biblia da muchos ejemplos de estos ángeles entre nosotros, y siempre los compara con seres humanos. No hay ni una cita que los compare con, vuelvo a repetir, reptilianos o jupiterianos. Incluso acuérdense de la cita de que sean hospedosos, porque muchos de ustedes han hospedado ángeles sin saberlo. Entonces los ángeles están entre nosotros. Y los ángeles del mal, los ángeles caídos también, pero no van con los ojos cruzados, ni van pintados de verde, ni van con cuernecitos, sino que parecen seres humanos. Y este es el engaño de Satanás. Estos ángeles que van cayendo de esta guerra que estamos hablando, se quedan aquí. Y todos tienen un mismo propósito. Todos. Este propósito se puede dividir en 3 partes, que las voy a hablar ahora para finalizar, y que nosotros tenemos que estar atentos. La primera de todas es preparar el imperio de la bestia. Acordémonos en Tesalonicenses que hemos dicho que inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, Satanás es el que prepara el camino, el que prepara las circunstancias para que este ser se vaya y vea la vista. O sea, para que venga y para que se dé a conocer el anticristo. Sabemos que hay algo que lo detiene. Todos sabemos que es la Iglesia junto con el poder del Espíritu Santo. Cuando la Iglesia junto con el poder del Espíritu Santo sean arrebatados, entonces será manifiesto este inicuo. ¿Por qué decimos la Iglesia junto con el poder del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no se puede ir. Porque el Espíritu Santo es omnipresente, igual que Dios, porque es Dios. Y siempre está aquí. Pero el poder que tiene la Iglesia con las oraciones es lo que desaparece. Imagínense un grupo de hermanos y de hermanas ayunando porque les ha surgido un problema en su ciudad. ¿No tienen poder para doblegar los dominios del mal? ¿Nuestras oraciones? ¿No tienen el poder más grande cuando están alineados a la voluntad de Dios? Por eso tiene que ser quitado, para que el mal se dé a conocer. Mientras ustedes, cada uno de ustedes, ora por sus hijos, ora por su trabajo, ora por sus padres, ora por sus hermanos. Mientras ustedes están orando, los están protegiendo. Sus oraciones tienen todo el poder para que esto se realice. Todo el poder. Todo. Entonces ese poder es el que tiene que ser levantado. Entonces vemos que lo que hacen estos ángeles caídos, lo primero que quieren hacer es preparar el imperio de la bestia. Este imperio nosotros lo hemos estudiado bastante y sabemos que en Daniel, capítulo 2 y versículo 43, cuando Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor, que vio una estatua, vamos a repetir, la cabeza, Babilonia, el pecho de plata, que es los medos y los persas, la cabeza de oro, el vientre y los lomos de bronce, que eran los griegos, las piernas, el imperio romano de hierro. ¿Por qué el imperio romano? Aparte que históricamente fue el que vino después de los griegos, es porque se dividió en dos el imperio romano, en el imperio del norte y el imperio de Oriente y de Occidente, el imperio político al imperio religioso. Hoy en día este imperio religioso todavía está en función. Y del imperio romano surgen los pies, que son de barro y que son de hierro, los 10 dedos de los pies, que dicen que es el último imperio antes de la venida de Cristo, que es el imperio el imperio de la bestia. Yo le llamo el imperio de la unión. Y estos 10 gobernantes de estas 10 naciones, 5 de Oriente,
como sería Israel, Irán, Irak, etcétera, etcétera, y 5 de Occidente, como serán Italia, España, por ejemplo, Grecia, etcétera. Encontraremos 10 naciones que se van a unir, y dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Esta palabra lo cambia todo. Esta palabra, cuando vamos al original arameo, nos vamos a encontrar que surge una palabra que viene desde el principio, que es la palabra cera, que significa esperma, linaje, descendencia. Estos 10 naciones, con sus 10 presidentes, vamos a decirlo así, estos 10 presidentes van a tener algo en común, los 10, que van a tener un linaje entre ellos, y no es otro que el de los ángeles caídos. Van a ser 10 líderes que nosotros vamos a creer que son hombres y son ángeles caídos. De entre ellos surgirá el anticristo. De entre ellos el que sube del abismo, Apolión o Avalón. Amén. Entonces vemos en Daniel 2:43 cómo estos tienen un mismo propósito, que es que surja ya el imperio del mal, que el mal gobierne toda la tierra, para siempre. Es lo que ellos quieren. Luego veremos lo que dice el Señor, porque sobre todas estas cosas siempre está la voluntad de Dios. Y este advenimiento de este maligno, Jesús es el que lo destruirá con el poder de su boca. Pero siguen ellos ahí esforzándose en hacer eso. Y mientras siguen cayendo ángeles caídos. Unos se materializan de una forma, otros se materializan de otra, pero todos quieren engañar a este mundo. ¿Y saben a quién quieren más engañar? A ustedes. A ustedes, a los santos. Porque lo dice la Biblia. Porque la Biblia les dice, hermanos, tengan cuidado con lo que escuchan. Hermanos, tengan cuidado con los pastores que siguen. Hermanos, ustedes no los conocen. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que para ti puede ser un mensaje buenísimo, puede tener la semilla del mal y aquel mensaje llevarte a perdición. Ya hemos hablado de deslizarse, ya hemos hablado de no estar atento, ya hemos hablado de muchas cosas sobre la doctrina. Hay que llevar cuidado con la doctrina. Vamos a ver en Mateo 24:24, primero. Respecto a estos ángeles caídos y lo que dijo el Señor Jesús. Porque se levantarán falsos cristos, falsos pastores, maestros, apóstoles, profetas, que hablan en el nombre de Cristo, que es lo mismo, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo lo harán esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo nos van a engañar? La Biblia también tiene la contestación, también tiene la respuesta. Estén muy atentos. Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 14. ¿Puedes poner el 13, por favor, antes? ¿Puedes poner el 13? Porque estos, está hablando el apóstol Pablo de falsos profetas, que tenían su tiempo. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aquellos que en su tiempo le decían, es que yo soy apóstol, y yo soy apóstol, cuando solo había 12 apóstoles, 11, y él era el último. Así lo dijo él, yo soy el último de los apóstoles. En aquella época ya él luchaba contra los falsos apóstoles. No vamos a hablar hoy de los falsos apóstoles de hoy en día, no es la predicación. Porque lo que viene a continuación nos tiene que consternar, hermanos. Nos tiene que poner nuestras antenas espirituales levantadas y atender a lo que escuchamos.
Por el amor de Dios se lo estoy diciendo. Y no es maravilla que pase esto, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño que si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Porque recuerden que por sus obras los conocerán. Pero ¿cómo van a conocer un pastor que ustedes siguen por sus redes sociales, que resulta que no es un humano, que resulta que es un ángel caído? ¿Me están escuchando? Que es un ángel caído y que ustedes no saben su vida. Si es un estafador, si es un mentiroso, si vive en adulterio, si lo que sea, no lo saben. ¿Por qué? Porque no saben sus frutos. Y el árbol solo se conoce por el fruto. Cuidado con lo que siguen. Así que no es de extrañar que sus ministros, los ministros de Satanás son sus ángeles caídos, se disfrazan como ministros de justicia. Y no es que estemos hablando del ministro de justicia de España, o de Bélgica, o de Italia. Los ministros de justicia es como yo mismo, su siervo, los pastores que están liderando las iglesias. Y los ángeles caídos se disfrazan de ministros de justicia para engañar al mundo entero y, si puede ser, a los escogidos. Es que en tal lugar hay un pastor que impone las manos y todo el mundo se cae. Y en tal lugar hay un pastor que impone las manos y los enfermos son sanados. Hay que ver, hay que conocer, porque el diablo también hace milagros, hasta dar vida a una estatua. Los milagros no son señal de una persona santa. Que una persona se caiga al suelo no es señal de una persona santa. Lo que hace a una persona santa es que se separa del mal y que ve su vida que tiene fruto de arrepentimiento. Este es. Y estos son los que verán al Señor, no los que se caen, no los que reciben o dan milagros, no los que tengan dones, sean buenos o sean malos, sino los que den fruto. Y cuando hablo de dones, estoy hablando del mismo Satanás y sus ángeles con sus prodigios y sus engaños mentirosos. A eso me estoy refiriendo. Así que estos ángeles vienen con 3 propósitos. 1, preparar el imperio de la bestia. 2, engañar a la iglesia. Si fuese posible, aún los escogidos. Y 3, engañar al mundo entero para cuando ocurra el suceso del arrebatamiento. ¿Cómo el anticristo, en el momento del arrebatamiento que surgirá él y todos sus ministros, cómo van a explicar al mundo entero que millones de personas han desaparecido? Que millones de personas ya no están. Uno estaba en su trabajo y el otro desapareció. Habían 2 en la cama y uno se fue. Habían 2 en el tejado y uno se desvaneció. ¿Cómo lo van a explicar? Una de las explicaciones más lógicas que hagan es por causa de los extraterrestres, de los ovnis, de lo que se llama las abducciones, etcétera, etcétera, en el mundo ovni. Y que es real. Real porque está creado por mentira. Por unos seres mentirosos que son los ángeles caídos, que están preparando las mentes de esta humanidad para que lo vean normal. Y los malos se fueron. Se acabó el tormento del Evangelio. Se acabó el tormento del Evangelio. ¿Qué significa? Tanto predicar y que tengo que ir a la iglesia. Se acabó, se han marchado, estos se han ido. Los que se han quedado son más moderados. Alguno tiene 2 mujeres, otro engaña al fisco, alguno otras cosas, pero estos son más moderados. Pero los que se han ido eran los pesados, los santurrones,
Los que no querían ir a la disco, no querían ir cuando yo le decía, vamos que iremos, no, que esta película no me conviene. Vamos al cine, no, que esta es de desnudos, esta no tengo que verla. Yo tengo un compromiso con mis ojos de las cosas que tienen que ver y las que no tienen que ver. Tengo un compromiso con mis oídos de las cosas que tienen que escuchar y las que no necesitan escuchar. Tengo un compromiso con mi corazón de las cosas que tiene que creer y las que no hace falta ni que las sepa. Esta es la santidad, esto es apartarnos del mal. Estos son los que verán a Cristo. Estos serán los arrebatados, hermanos. Que nadie os engañe. La iglesia no se va. Se van los justos. Los únicos que se van son los justos. 5 vírgenes. 5 sensatas se van. 5 insensatas se quedan. ¿Que acaso no eran vírgenes las insensatas? ¿Eran pecadoras? No. Eran vírgenes, pertenecían a la iglesia, pero se quedaron. Su fin, lo hemos predicado muchas veces, esperar que tengan su segunda oportunidad cuando les digan, ¿quieres que te marque con el 666? Y podrás tener tu paga otra vez. Y podrás vivir como tú vivías. ¿Quieres que te marque con el 666 y podrás ir a comprar lo que quieras a cualquier supermercado? ¿O prefieres pasar hambre para tus hijos? Pero un cristiano, uno que tenga el Espíritu, sabe que solo se puede servir a un Señor, no a dos. No se puede servir a dos, tiene que servir a uno. Lo que pasa es que servir a ese Señor en aquella época que vendrá, supondrá los decapitados, capítulo 20 de Apocalipsis, que vendrán con Cristo a reinar, los que no adoraron y no se dejaron marcar con el 666. Todo esto ya llegaremos en Apocalipsis, que lo estamos estudiando. Simplemente es un ejemplo, estamos adelantando y explicando lo que la obra de estos maléficos seres de esta guerra. ¿Ustedes se acuerdan que hay una guerra en los cielos? Y que todavía está hoy en día luchando. Hasta que el último de ellos caiga. ¿Y cómo ha dicho que se llama? Satanás, el dragón, la serpiente antigua. ¡Ay, ay, ay, ay! De los moradores de la tierra. Porque cuando él caiga, ya sabe que le queda poco tiempo. Ya nosotros no estamos aquí. Ya nosotros ya nos habremos ido con nuestro Señor. Así que, hermanos, vemos que esta invasión final es muy real. Que ya ha empezado y que está a nuestro alrededor. Y que cuando veamos en la tele o nos digan, es que los ovnis, sí, los ovnis, sí, es aquella guerra. Yo me acuerdo, es aquella guerra y los malos van cayendo. Estos son los que tienen poder para materializar, pero a mí no me engañarán, porque yo soy hijo de la luz. Mirad lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, y con esto acabamos, versículos 4 al 6. A nosotros no se nos engaña, hermanos. A nosotros no se nos engaña. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Ustedes están en tinieblas o están en la luz? Están en la luz para que aquel día os sorprenda como ladrón. A nosotros no nos va a sorprender, porque todos vosotros sois hijos de la luz del día. No somos de la noche ni somos de las tinieblas. Versículo 6. Por tanto, hermanos, no durmamos. Estemos atentos, estemos velando, sabiendo los tiempos, las ocasiones, que no sabemos cuándo vendrá Cristo, pero yo estaré preparado. Yo no sé si Cristo viene mañana, pero yo viviré santamente porque yo me quiero ir, mi lámpara quiero que esté encendida. Seamos sobrios, no borrachos, que es los que están envanecidos en el mundo, nosotros no. Nosotros somos de los que no se nos engaña. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que tú la bendigas, Señor, en nuestros corazones, Padre, que crezca, que entendamos, Señor, que no podemos seguir a cualquiera, que tenemos que tener cuidado.
con lo que vemos con nuestros ojos, lo que escuchamos con nuestros oídos, lo que metemos en nuestro corazón, Señor, porque puede crear raíces y raíces malas. Señor, aparta todo malo de nosotros, aparta todo mal de lo que nos venga delante. Protégenos, cúbrenos, Señor, que tu sangre bendita, Señor, siempre esté sobre nosotros, Señor, limpiándonos del pecado y enseñando al mundo espiritual que somos hijos tuyos. Y que tu sangre nos limpió y que tu sangre nos redimió, Señor, y que te hemos vencido porque nosotros vivimos rectamente y porque tu sangre está en nosotros. Padre Santo, Señor, bendice a nuestros hermanos, Padre Santo, que los que hayan escuchado este mensaje se den cuenta de lo importante que es saber escuchar, que es lo importante que es saber oír, Señor, y lo importante que es saber seguir a los que tienen que seguir, Señor. Tú pon en los corazones, Señor, de los justos, Señor, y quítales todo obstáculo que venga a su vida, porque en el versículo decía que ellos querrán engañar, si es posible, pero nosotros sabemos que tú nos cuidas, que tú nos proteges, que tú acampas alrededor nuestro, Señor, porque nosotros somos los justos. Así te damos gracias y te pedimos que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Este canal no está monetizado, ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón. Dios ama al dador alegre y no añade carga a aquel que ofrenda, sabiendo que según uno siembra para la obra de Dios, es recompensado. Puedes enviar tu ofrenda por medio de MoneyGram o RIA a mi persona, a Daniel Amposta García, enviando siempre el comprobante. También puedes hacer la transferencia bancaria a los números que te saldrán en pantalla. O, si por lo contrario vives en España y tienes una cuenta en España, puedes enviar un Bizum o venir a visitarnos y ser bendecido en persona. Todos los datos lo vas a tener próximo en la pantalla, sabiendo que tu ayuda es necesaria para que este ministerio siga adelante predicando la sana doctrina. Además, estarás sembrando en la obra de Dios. Yo, el pastor Daniel Amposta García, te doy las gracias por tu atención y por tu ofrenda de amor. Y además, te aconsejo que no dejes de ver el próximo vídeo, que serás muy, muy, muy bendecido. Que Dios te bendiga.